Hoy estoy de cumpleaños. Aunque no lo crean, cumplo 15 años. Me encanta vivir en esta ciudad y nunca me he arrepentido de aquella decisión que tomé hace tanto tiempo. Aunque muchas veces la rutina me haga pasar por alto la fortuna de vivir en este lugar del mundo. No me imagino cómo será para los propios valencianos. A veces miro a los turistas y siento un poco de envidia. ¿Cómo me gustaría volver a descubrir esta ciudad con ojos nuevos? Aunque luego pienso que si fuera ellos, no tendría el recuerdo de haber probado el pan de aquel horno que ya no existe, el que por cierto hoy es una tienda de souvenirs. Miro a mi alrededor mientras todos buscan capturar con sus cámaras o móviles ese algo que hace tan especial a esta ciudad. Aquello que en la realidad ni la más bella fotografía podrá atrapar. Y no vayan a pensar mal de mí, yo también vine aquí por primera vez como un turista y tengo muchísimas fotos. Solo que vivo con una sensación extraña, ya que no soy turista, pero tampoco soy un local. Es este arraigo desarraigado el que me hace sentir que soy parte y víctima de la turistificación, la especulación inmobiliaria y la gentrificación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vivo de mi salario, sufro con cada subida del alquiler y he visto cómo mis vecinos de hace 15 años se han marchado porque los propietarios han decidido que sus pisos serán una especie de apart hotel. Aún así, me encanta que la gente descubra y conozca Valencia. Finalmente a todos nos gusta visitar otras ciudades del mundo, ¿no? Pero creo que debería ser de otra forma. Me pregunto, ¿qué será de mí y de esta ciudad en otros 15 años? ¿Seguiré aquí? ¿Me sentiré parte de ella? ¿Podré mantenerme en este piso o como aquellos vecinos que alguna vez tuve, me veré en la obligación de buscar otro lugar para vivir?